SER Podcast. Yesterday I saw the sun shining. Hoy nos asomamos en la ventana a un elemento absolutamente fundamental para el avance, el progreso y la creación en cualquier ámbito, en cualquier territorio. Hoy hablamos de las becas, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva muy particular. Son unas becas además singulares, las becas que otorga la Fundación BBVA, las becas Leonardo. ¿Y qué tiene de especial lo que vamos a hacer? Vamos a seguirles el rastro. Vamos a seguir la pista del dinero, en este caso 40.000 euros. Y vamos a responder a esa pregunta que a veces mucha gente nos plantea de, bueno, exactamente ¿para qué sirve una beca? Pues para cosas muy importantes. Y hoy tenemos algunos ejemplos que lo van a confirmar. En Radio Madrid, la beca Leonardo en biomedicina del año 2016 a investigadora del CENIC, Pilar Martín, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. En Radio Valencia, José Miguel Adam, ingeniero de la Universidad Politécnica de Valencia. Él recibió la beca Leonardo en Ingeniería y Arquitectura en 2017. José Miguel, buenas tardes, hola. Buenas tardes, Carles. Y en Radio Barcelona tenemos a Najat El Hakmi, escritora, ganó en 2020 el Premio Nadal con la novela El lunes nos querrán, que es un proyecto que pudo realizar gracias a la beca Leonardo en Creación Literaria que obtuvo en 2019. Najat, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, Carlas, ¿Qué tal? gracias. Bueno, ya tenemos la presentación inicial de los tres, vamos por partes. Pilar Martín, ¿qué ha hecho aquí en la beca? Bueno, ha conseguido identificar un biomarcador, a ver si lo cuento bien, que podrá utilizarse para distinguir entre infarto y miocarditis y hacerlo sin pasar por una prueba invasiva en quirófano, como se tenía que hacer hasta ahora, sino con una simple gota de sangre. Bueno, ese cambio que parece un milagro, ¿cómo se articula, Pilar? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se descubre? ¿Cuál es el momento del clic? Pues el momento del clic llega de muchos años de investigación, en realidad, ¿no? Cuando nosotros aplicamos a esta beca, teníamos ya mucho conocimiento de lo que ocurría en modelos de ratones. Llevábamos mucho tiempo estudiando esta enfermedad, la miocarditis en ratones, y acabamos de descubrir un pequeño marcador en sangre, que se puede detectar en sangre, y queríamos saber si este marcador pues lo podíamos detectar en humanos también. Y bueno, pues la beca fue en ese sentido. Queríamos hacer pruebas en pacientes con miocarditis para saber si podíamos detectar Pero hay muchos marcador. Diagnósticos, no sé si la palabra es equivocados, pero hay muchos diagnósticos erróneos o que no detectan lo que es una miocarditis y es un infarto o al revés. ¿Cómo va eso? Muchísimos. De hecho, la miocarditis es una enfermedad que está infradiagnosticada, ¿no? Era uno de los incógnitas en el campo de la biomedicina, ¿no? Hasta ahora, la prueba diagnóstica gold estándar es una biopsia de corazón, y esto pues no se realiza porque es muy invasiva, con lo cual pues muchos de los pacientes pasan sin diagnóstico, que luego se puede complicar en una cardiopatía dilatada crónica. Y bueno, pues las enfermedades crónicas del corazón son el mayor gasto de la seguridad social y uno de los problemas de salud actuales, ¿no? ¿Cómo han sido y cuántas han sido las pruebas con pacientes? ¿Esas que querías hacer y que has conseguido hacer ya? Bueno, pues hemos hecho pruebas con pacientes de 7 hospitales españoles, concretamente 5 en Madrid, uno en Asturias y otro en Murcia. Y también hemos hecho pruebas con pacientes en Estados Unidos, en dos hospitales, en la Clínica Mayo y en el Massachusetts General Hospital. Y luego también en Europa hemos podido analizar pacientes del Hospital Universitario de Padua y del Hospital Universitario de Zúrich. O sea que ya es un proceso de validación, no sé si completado o avanzado, pero Sí. muy extenso por lo que cuentas, ¿no? Sí, de hecho estos primeros resultados con más de 300 pacientes han sido publicados recientemente en New England Journal of Medicine, que es como la Biblia de la medicina, es uno de los mejores journals. Y bueno, esta parte de validación ya queda terminada, por supuesto. Yo no sé si es una leyenda, pero a menudo cuando hablamos con investigadores, con científicos, con personas que os dedicáis a esto, siempre nos cuentan, o a veces yo recuerdo que nos cuentan, que en mitad de una investigación ¡brum!, se cruza algo por el camino y descubren algo más. ¿Te ha ocurrido a ti en esto en concreto? Sí, en esto en concreto sí, porque estando, bueno, pues eso, recién descubiertos el biomarcador y con la validación en humanos, nos ha pasado que, bueno, que ha habido una serie de patologías en las cuales la miocarditis ha debutado como uno de los efectos secundarios más letales. ¿Por ejemplo? ¿No? Como por ejemplo son el tratamiento de pacientes de cáncer con las nuevas inmunoterapias.
bueno, pues se ha visto que uno de los efectos secundarios, que no es el más abundante, sucede en alrededor de un 1% de los pacientes, pero de estos pacientes... Bueno, un 1% de pacientes 1% con los enfermos de cáncer es una cifra no pequeña, ¿eh? Ahora mismo hay millones de pacientes que están siendo tratados con inmunoterapias, con lo cual un 1% es una cifra muy respetable. Bueno, pues es escalofriante saber que el 50% de estos pacientes mueren por la miocarditis. Y estas miocarditis no hay ninguna prueba diagnóstica que se pueda realizar para un poco predecir estas miocarditis, ¿no? Esto es una de las cosas que nosotros estamos ahora implementando. Esto ha sido en los últimos años. Y bueno, pues también derivadas del COVID, ¿no? Del virus del SARS-CoV-2, pues, bueno, pues se ha podido detectar que hay afectación en corazón, no se sabe si son miocarditis debida a ello o no, y también con las vacunaciones, ¿no? Y en todo esto estamos viendo un poco la utilidad de nuestro biomarcador. Y esto es... Quédate con nosotros, Pilar, porque vamos a ir pasando revista a tus otros dos compañeros, porque más me interesa mucho, bueno, y te lo pregunto ya a ti de entrada, ¿no? Todo esto que has contado, ¿lo podías haber hecho sin la beca? Pues probablemente no, porque en el momento en el que yo empecé a tener la idea de poder empezar a validar en pacientes lo que nosotros validábamos en ratones, porque yo no soy médico, soy bióloga, yo no tenía acceso a pacientes y de hecho pues a mí no me conocía nadie. Pues esta Pilar Martín, ¿quién es? ¿No? Entonces el hecho de tener la beca Leonardo me dio esa visibilidad frente al personal clínico, ¿no? Hubo médicos que se interesaron por el proyecto, ¿no? Porque ya iba avalado por una beca y una beca de excelencia. José Miguel Adam, como he dicho antes, recibió la beca Leonardo en Ingeniería y Arquitectura en 2017 y su proyecto buscaba, porque lo está buscando todavía, construir edificios más resistentes ante ataques terroristas y desastres naturales, evitando el colapso progresivo de su estructura. Perdona, José Miguel, un colapso progresivo de un edificio que se cae o tiene algún secreto, algún código especial para que lo entendamos. Bueno, secreto hay poco, ¿no? La idea de este proyecto, línea de trabajo, es evitar que un fallo en una parte del edificio se propague al resto, porque este tipo de fallo es el más común en edificios o puentes. Fijémonos que no es habitual que un edificio colapse por completo per se, de inicio, o un puente, sino que estos fallos vienen siempre asociados a que en una parte hay un fallo inicial, este fallo se propaga al resto y al final hay un colapso completo. Nosotros lo que pretendemos es evitar esa propagación de fallos. Me estoy acordando de tragedias relativamente recientes, el puente sobre la autopista en Italia, lo que ocurrió en Beirut este verano. ¿Parte de esas desgracias se podrían haber evitado con este diseño de edificios que tú propones? Con la propuesta de la beca Leonardo y la continuación que tenemos ahora... Bueno, sí, pero déjame que diga que acabas de lograr una ayuda del Consejo Europeo de Investigación de 2,5 millones de euros para seguir. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Carles. Pues esta beca es continuación precisamente de la beca Leonardo, porque en la beca Leonardo sí que tuvimos la posibilidad de ensayar un edificio probeta a escala real, aprendimos el comportamiento ante el fallo inicial y ahora estamos ya pues tratando de abordar otra vía más ambiciosa, ¿no? Gracias a que se abrió esta línea de investigación con la beca Leonardo. ¿Has dicho edificio probeta? Sí. A escala, por favor, ¿lo puedes explicar? Sí. Eso sí, si eso es lo que parece. Yo me dedico a la experimentación en ingeniería de la construcción, donde habitualmente trabajamos en laboratorio, ¿no? Con probetas a escala y bueno, pequeñas muestras. En la beca Leonardo planteé algo que pensaba que me dirían que no, claro, y era abordar el campo del colapso progresivo, pero haciendo un edificio a escala real que sería una probeta de ensayos. Y este edificio lo sometimos a diferentes escenarios de fallos locales para ver cómo ese fallo se podía propagar o no a otras partes del edificio. De ahí venía un poco el planteamiento radical de la beca Leonardo. O sea, esto es un laboratorio de verdad, a tamaño real, ¿no? Efectivamente, es un laboratorio de tamaño real y ahora con la continuación de la beca Leonardo lo que vamos a hacer son ya 2 edificios. ¿Dónde los vais a hacer? Esto lo haremos en la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia. Y son edificios, me estoy imaginando, que se utilizarán para la prueba y como la prueba sea lo del colapso general, edificios que se van al carajo los dos. Bueno, la idea es que se vaya al carajo una parte del edificio, pero el resto se mantenga. Porque queremos que el fallo local no se propague el resto. Habrá un fallo en una parte que colapsará, evidentemente, pero este fallo no debe propagarse al resto. ¿Qué tanto por ciento, ya sé que la cifra a lo mejor darla exacta o aproximada es complicada, pero para hacernos una idea, ¿qué tanto por ciento de los edificios que tenemos en nuestras ciudades, a nuestro alrededor, no te diré que con tu tecnología obviamente, pero son susceptibles de caer a las primeras de cambio con un desastre natural, por ejemplo? Ya no te diré con un atentado.
Estaba pensando en las Torres Gemelas, imagínate. Bueno, en el caso de las Torres Gemelas yo creo que no quedaba otra, porque el fallo ya no era un fallo inicial, era un fallo a gran escala. No obstante, las construcciones que tenemos en el territorio nacional sí son seguras. Pero claro, hay eventos para los cuales no estamos preparados. Es decir, ataques terroristas que provoquen un fallo completo en una parte del edificio, pues por desgracia podrían propagarse al resto, ¿no? En el caso de terremotos, sí tenemos una buena normativa, sismo resistente, y funcionan bien los edificios diseñados con esta normativa, pero yo quería transmitir sobre todo tranquilidad, ¿no? Para situaciones habituales de eventos extremos. No obstante, hay eventos extraordinarios que no podemos controlar. Muy bien, vamos con el tercer ejemplo de para qué sirve una beca. Y ha dicho antes que Najat El Ajmi ganó el premio Nadal el año pasado con la novela El lunes nos querrán, que por cierto arranca así. Lunes, lunes, lunes. El lunes seremos otras. El lunes nos querrán. No pararemos, correremos por caminos de polvo y fango, saltaremos hasta tocar el techo de nuestras habitaciones, venceremos el hambre que atenaza nuestros vientres, dominaremos nuestros instintos más primarios. Seremos fuertes, nuestra voluntad será de hierro. El lunes empezaremos una nueva vida, seremos como tenemos que ser y no como somos. Nos adaptaremos a la forma adecuada, meteremos a la fuerza nuestras carnes dentro del molde correcto, tiraremos a la basura lo que sobre y así tendremos éxito, un éxito seguro y definitivo. Obedeceremos a pies juntillas todas las normas, nos comportaremos como es debido y haremos todos los deberes, los que nos han impuesto y los que nos hemos inventado nosotras mismas para ser incluso mejores de lo que nos piden. He de confesarte, Najat, que seguramente es por pura ignorancia, pero pensar en becas, en medidas de ayuda a la escritura, a la literatura, no sé si hay muchas, porque a mí me suena extraño. Pienso, pues eso, en proyectos como el de José Miguel o el de Pilar, investigaciones, tal, diseños, pero para la literatura, para la escritura, yo no sabía que... Y ni sé si existen muchos, ¿eh? No, evidentemente existen muy pocas. De hecho, como esta beca Leonardo, yo creo que no hay ninguna con esta dotación y con estas condiciones, ¿no? De libertad absoluta a la hora de crear y de poder centrarte en un proyecto literario sin tener que preocuparte por nada más, ¿no? Y eso yo creo que es un síntoma bastante importante de en qué lugar estamos, o sea, en qué lugar se nos considera a los escritores, ¿no? Porque parece que los escritores vivimos como del aire o que no comemos y en realidad no, necesitamos poder tener cierta independencia económica para poder crear, más todavía cuando somos mujeres y más todavía cuando somos mujeres con hijos. Esto lo dejó dicho Virginia Woolf de forma muy temprana, o sea, lo dijo muy pronto cuando dijo que necesitamos la habitación propia, pero también 500 libras al año, que si queríamos ya dejó dicho que si se quería que una mujer escribiera, dijo darle una habitación propia, 500 libras al año y dejar que escriba lo que se le ocurra y al cabo de un año seguro que tiene un buen libro. Oye, Najat, este libro cuenta la amistad entre dos mujeres jóvenes, hijas de la inmigración marroquí, las dificultades, los problemas que afrontan al vivir en un barrio de mayoría inmigrante y por tanto segregado urbanística, o sea, una historia real como la vida misma, ¿no? Sí, yo tenía muchas ganas de abordar esta cuestión que creo que es bastante transversal en todo el territorio. Sí. Yo al menos me he movido mucho en barrios parecidos a los del barrio en el que viven las protagonistas. Sí. Y hay muchísimos en todas partes, ¿no? Y es este aislamiento, esta segregación, no porque haya ninguna ley que segregue a las personas, pero no hace falta, ¿no? No hace falta porque las dinámicas sociales ya te van un poco derivando hacia esos espacios que se supone te corresponden. Y creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos como sociedad, o sea, la segregación urbanística y la segregación escolar, porque acaba teniendo consecuencias tremendas sobre las personas, sobre sus vidas, sobre su intimidad y además yo creo que tiene consecuencias a un nivel muy profundo y a nivel democrático, porque si estás lejos de los centros y de los espacios representados
como mayoritariamente en qué modo te vas a sentir parte de una sociedad que se supone que contempla como iguales a todos sus ciudadanos, ¿no? Tú eres una defensora del lenguaje claro, sin eufemismo. Siempre que hemos hablado lo he podido comprobar. Y, por ejemplo, cuando, en fin, estamos hablando de barrios, digamos, no precisamente favorecidos, ¿no? Cuando se utiliza el término exclusión social, dices, no, exclusión social no, es pobreza, directamente. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? O sea, mejor llamar a las cosas por su nombre. Sí, yo creo que a veces, lo de disfrazar con palabras distintas la misma realidad de siempre no nos sale cuenta. O sea, hay personas pobres que viven las consecuencias de la pobreza. Claro. Estar en riesgo, decir que tenemos un 25% de niños en riesgo de exclusión social, parece que están a punto de caer en ese riesgo, y realmente es que tenemos un 25% de niños pobres que no tienen cubiertas todas las comidas necesidades diarias, básicas, ¿no? Bueno, he dicho que quería contar vuestros 3 proyectos para que la gente pueda tener respuesta a esa pregunta de para qué sirve una beca, pero este año también se han convocado obviamente las becas Leonardo, y ojo que no es fácil conseguir una. Se han presentado 1.274 solicitudes y se han seleccionado menos de 60 proyectos, 59 para ser precisos. Vamos a hacer empate 3-3. Vamos a conocer 3 investigaciones que han conseguido beca este año. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues mira, voy a resumir estos proyectos en 3 titulares. 3 titulares, a ver. Se trata de una lucha entre bacterias para salvar el olivar, el desafío de crear un avatar humano low cost y el reto de diagnosticar la COVID-19 con un simple soplido y al instante. Apetece saber más, ¿verdad? De todo, absolutamente de todo. Pues vamos a ello. Empezamos con Patricia Bernal Guzmán, microbióloga, que consiguió la beca con una propuesta para acabar con la enfermedad que una bacteria, la Xylella fastidiosa, está provocando en el olivar. De momento no ha llegado a España, pero en Italia está arrasando los cultivos. El título del trabajo: el superagente de biocontrol Pseudomonas putida KT2440 como medida sostenible de lucha frente a Xylella fastidiosa, la gran amenaza de nuestro olivar. Pues como no hemos entendido mucho, la investigadora traduce. Es una lucha entre una bacteria buena, entre comillas, y una bacteria patógena, es decir, que causa enfermedad. Yo me dedico a estudiar la capacidad que tiene Pseudomonas putida de eliminar a otros patógenos de planta. Entonces, yo ya he probado su eficacia con otros patógenos en cultivos importantes. Cuando vi la problemática de Xylella, pues me puse en contacto con una experta de Xylella para plantearle un proyecto en colaboración para intentar usar mi bacteria contra este patógeno emergente. La ciencia, nos dice Patricia Bernal, nunca es un trabajo en solitario, y nos cuenta que no podría llevar a cabo su proyecto sin la colaboración de la doctora Blanca Landa, que es especialista en la bacteria patógena que causa la enfermedad que ella quiere combatir. Pregunto si será posible conseguirlo en 18 meses, tiempo de duración de la beca. Imposible, nos dice, aunque sí podremos ver la capacidad de nuestra cepa de biocontrol para matar a Xylella, pero no va a acabar ahí, ¿no? Si eso tiene éxito, lo que habría que hacer es continuar pidiendo financiación para que el proyecto siguiera madurando y en algún momento fuese una realidad en el campo, en la sociedad. Llamarle fastidiosa a una bacteria, esta es una declaración de intenciones, ¿eh? Vamos con un segundo investigador, se llama Eduardo Gil Santos. Es un físico empeñado en conseguir que se diagnostique el coronavirus al instante y soplando. Pues es así, aunque el título de su trabajo es más complejo. A ver si consigo decirlo de un tirón y sin equivocarme. Detección inmediata de la infección por SARS-CoV-2 mediante prueba de aire exhalado basada en sensores optomecánicos. Así es, sí. Eso... Perfecto. ¿Me lo puedes traducir, por favor? Es un poco difícil, pero bueno, a ver, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en desarrollar sensores capaces de detectar todo tipo de enfermedades infecciosas. Esos sensores lo que detectan son las vibraciones de los virus y las bacterias, porque vibran, y cada patógeno lo hace de una forma distinta que lo identifica. Cuando digo que vibra es como una cuerda de una guitarra, ¿no? Que tiene un tono específico en el que suena, y cuando un patógeno, que ya puede ser una bacteria o un virus, se adhiere a nuestros sensores, somos capaces de determinar su masa y distinguirlos e identificarlos. Y el objetivo final sería hacer un aparato de uso muy sencillo. Tener un aparato que sea un poco parecido a lo que hay en los controles de alcoholemia, en el que tú soples, llevar este aire salado hacia el sensor, y si en el caso de que haya
el virus, el SARS-CoV-2, detectarlo y diagnosticar tu enfermedad. En el futuro la idea es conseguir un sensor universal que diagnostique cualquier enfermedad infecciosa al instante. Lograrlo en 18 meses es imposible, pero sí comprobar que puede funcionar y a partir de ahí... Como siempre va a depender de la financiación que exista, pero seguro que si el proyecto es un éxito va a existir más financiación y en 2-3 años se podría llevar a cabo. Último proyecto, el del avatar humano en 3 dimensiones y de bajo coste. Esta es una idea del investigador Dan Casas-Guix. Un investigador que estuvo 10 años fuera de España y regresó a nuestro país con una beca, la Marie Curie. Otra beca, la Leonardo, le va a permitir enfrentarse ahora a un reto, la digitalización de humanos. Digitalizar humanos es un desafío que todavía no está resuelto. Digamos que hoy en día hay muchas cosas que se digitalizan. Por ejemplo, cuando diseñamos un edificio lo digitalizamos primero, cuando diseñamos un coche lo digitalizamos y lo simulamos primero. En cambio, lo que es en el aspecto humano y sobre todo de vestimenta, es muy difícil, digamos, digitalizarnos, porque nuestros cuerpos y lo que llevamos puesto es muy complejo, se deforma mucho, depende mucho de cómo es tu cuerpo, de justo aquel día como es, ¿no? Mi coche es el mismo cada día, ¿no? Pero yo cambio cada día. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Pues es una buena pregunta. Realmente tiene miles de aplicaciones. Por ejemplo, la famosa ropa virtual, ¿no? Si el ordenador tuviera una representación digital de tu cuerpo de aquel día y las tiendas de ropa ofrecieran ejemplos digitales de su prenda que se deformen igual que la camiseta que te has comprado, entonces tú podrás realmente probarte ropa virtual en el ordenador. Al menos yo cuando me pruebo ropa no solo me importa, digamos, el diseño y eso, yo quiero sentirla, ¿no? Yo quiero ver si tengo un Michelin aquí o un no sé qué allá, ver de verdad. Ver ese Michelin en nuestro avatar no es algo que se vaya a conseguir, lógicamente, en 18 meses. El objetivo final de la digitalización de los humanos y el uso en moda virtual, en medicina, etcétera, mejor está a 10 años vista, ¿no? Pero yo sí que creo que en 18 meses podemos hacer demostradores que a lo mejor no sean el kit completo, pero demuestren que con suficiente financiación tenemos los suficientes conocimientos para hacer esto una realidad. Y es que, como nos decía este experto en ciencias de la computación, el mundo de la digitalización no se puede cambiar en 18 meses y con 40.000 euros. Acabamos de recordarlo y efectivamente la cadena SER sigue con la organización de los foros por la España vacía o la España vaciada, y el próximo es mañana en la localidad albaceteña de Letur. Como ahí se van a dar a conocer experiencias empresariales y de emprendedores para frenar la despoblación, vamos a quedarnos en uno de esos proyectos que tiene un atractivo, yo creo que muy, muy especial. Es el Astrocamp. El Astrocamp es el primer albergue, a ver si lo digo bien, el primer albergue de telescopios de Europa. Está sentado en el municipio de Nerpio, en la Sierra del Segura. Saludamos al jefe de operaciones de Astrocamp, Fernando Ábalos. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, lo has hecho bien. Suena muy bien, de hecho, primer albergue de telescopios en Europa o de Europa. A ver, ¿exactamente en qué consiste este proyecto? Bueno, el primer albergue quiere decir que somos los primeros que lo hicimos, hace 11 años ya. Ajá. Y esto es simplemente, es una idea muy buena, no mía, pero bueno, participo de ella, y es un observatorio en un sitio especialmente oscuro y especialmente alto y especialmente con buen clima. O sea, con un promedio de noches despejadas al año muy alto. Está al sur de la provincia de Albacete, en Nerpio, en una montaña de 1.650 metros de altura. Entonces, el negocio, digamos, consiste en que nosotros alquilamos sitio, sí, y proveyendo electricidad, conectividad y sobre todo el sitio tan estupendo y todos los automatismos para abrir y cerrar los techos de las casetas, las cúpulas, etcétera. Entonces nosotros cobramos un tanto mensual para los clientes. Pero yo si voy tengo que llevar mi propio telescopio. Claro, vale. Eso es. Hay otra manera de utilizarlo también. Hay unos cuantos telescopios que a su vez, o sea, nosotros lo albergamos aquí, hacemos hosting, como se dice en inglés, lo albergamos aquí, pero él a su vez, ese dueño o esos dueños, pues pueden pertenecer a una red que lo que hacen es a lo mejor vender tiempo de sus telescopios. Y de esos también tenemos algunos. ¿Cuántos telescopios tenéis actualmente? Pues ahora mismo hay 38, nada menos. 38 telescopios. Joder. Y no son de 38 dueños diferentes, porque hay algunos que tienen 7 o 8 telescopios.
Y van alternando, ¿no? Claro. Algún negocio especial, perdón. Van alternando, ¿no? No, es uno que tiene 8 telescopios y entonces tiene una empresa, por ejemplo, aeroespacial, una americana que tenemos, pues, que se dedica a mirar, a vigilar un poco la órbita geoestacionaria de los satélites de telecomunicaciones, porque por lo visto de vez en cuando alguno se desvía de su posición y puede golpear a los vecinos, o se le rompe una antena, o se le rompe un panel solar, y puede dañar a los demás. Entonces eso, como está tan poblada esa órbita, pues está empezando a ser un buen negocio. Avisar a los de al lado, oye, que va para allá un trozo de antena o lo que sea. ¿Cómo le llamamos a esto, Fernando? ¿Teleturismo o astroturismo? ¿Qué es mejor? Bueno, esto en realidad es un albergue de telescopios, o sea, no es turismo. Lo que he descrito hasta ahora es que aficionados ponen su telescopio aquí, que es un sitio muy oscuro, muy oscuro y muy bueno, y no tienen que salir al campo arriesgándose a que por el camino se nuble y todas esas cosas que hemos sufrido todos los aficionados. Entonces, lo que pasa es que también tenemos desde hace 3 años una sección de astroturismo. Esas son visitas que contratamos, que tenemos anunciadas en Facebook y que de vez en cuando, sobre todo los fines de semana, con luna nueva y más bien tirando hacia temporada templada, que no da mucho frío, pues viene gente de los sitios cercanos, de Albacete, capital, de Murcia, de varios sitios, y entonces ahí hacemos pues unas charlas, sobre todo en el salón de actos del ayuntamiento, que es muy grande, y luego también en una casa que tenemos, al borde de un pantano, es muy bonita, tiene una terraza estupenda donde sacamos los telescopios para mirar. También con un puntero láser y tal. Personas que son, digamos, monitores que enseñan la astronomía y la gente viene encantada. ¿Y os está funcionando el negocio? ¿Se nota que va creciendo, que la gente se aficiona? Sí, hombre, en principio sobre todo lo del hosting. Lo del albergue de telescopios, son con 38 telescopios, que bueno, hay algunos que pagan muy poquito, pero hay otros que son empresas que pagan bastante más al mes, entonces sí que está funcionando. De hecho, hemos conseguido una ampliación bastante importante, que yo creo que multiplicamos por 4 la capacidad, y ha sido muy reciente. Desde el momento solo tenemos la valla nueva, pero vamos a construir ahí más casetas para albergar más telescopios y tal. Y es que, claro, estamos en un terreno que está protegido de flora, fauna, y entonces nos ha costado conseguir la ampliación, pero ahora que lo hemos conseguido, y en esos años que no lo conseguimos, pues la verdad es que ha crecido un poco la competencia. Pero bueno, nosotros fuimos los primeros y por eso lo primero que has dicho es correcto. El primer albergue, no de España, sino de Europa. De Europa. Y claro, de España, de los Pirineos para arriba, la verdad es que es bastante peor el clima como para poner telescopios. Oye, ¿y qué perfil os encontráis entre los clientes más? ¿Cuál es el perfil más habitual? ¿Qué son aficionados avanzados? Sobre todo aficionados avanzados, claro. Pues un telescopio que permita ponerlo en remoto tiene que estar muy robotizado, todo. O sea, tienes que poder hacer todas las funciones que haces con el telescopio a mano, hacerlas en remoto. O sea, que todo tiene su motorcito, el enfocador, todo, la montura, o sea, el sistema de enfocar a un sitio o a otro, todo está ahí. Tiene su ordenador y tú desde tu casa te conectas a ese ordenador. Y entonces ves lo mismo que se vería si estuvieras ahí, solo que no pasas frío o no pasas calor. O sea, el frío lo pasa al telescopio y nosotros cuando lo instalamos y tal. Pero luego el usuario está en su casa en el sofá, cómodamente. Qué bueno. Esa es la idea básica. Bueno, la verdad es que es muy buena. Pues me parece fantástico. Al principio la gente, los aficionados, que no terminaban de entenderlo. O sea, el aficionado de astronomía, pues normalmente está acostumbrado a tener el telescopio pegado, abrazarse a él por las noches y sacarlo al jardín o llevárselo al campo, lo que sea. Entonces me dices que nosotros se lo ponemos en el quinto pino, porque a lo mejor el aficionado es un inglés y no terminan de entenderlo. Pero bueno, antes, ahora ya sí. Me parece... Al principio, en el 2011-2012, que estuvimos participando en una feria en Londres que se llama Astrofest. Estaba yo allí en el stand junto con un inglés y la verdad es que la gente pasaba un poco de largo, no entendían qué es lo que vendíamos, ¿no? Porque los demás stands pues eran telescopios, eran cámaras, eran cosas normales, más tangibles. Pero explicarle a un inglés, que además, como sabes, todos tienen jardín, todos tienen un sitio para sacar el telescopio, no tienen el cielo, pero bueno, explicarles que se lo tienen que llevar tan lejos como España. Pues me parece una idea fantástica, Fernando, de verdad. Felicidades por este proyecto de Astrocamp, que mañana será presentado en este foro que organiza la cadena SER de la España Vacía en Letour. Un abrazo muy grande, amigo. Ahí estaremos. Gracias. Adiós. Hola, Nieves, buenas tardes.
Hola, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy bien. Oye, esto de hoy de entrada me gusta siempre, lo que propones, pero como el otro día te comenté, a propósito de la Eurocopa, yo te preguntaba eso de si no hay episodios históricos en el fútbol más allá de la cosa estrictamente deportiva. Bueno, pues sí los hay. Y hoy tenemos uno, pero uno que coincidió hace 80 años con algo tan gordo que no sé por dónde empezar. Tú misma, Nieves, venga. Ya tiro yo, sí, efectivamente. Y luego fíjate que haciendo un repaso dije yo, no hemos hablado, y hemos hablado hasta en 4 ocasiones de fútbol histórico. ¿No? Pero fíjate, sí, lo que pasa es que claro, hablamos tanto que nos paramos de rajar, y claro, se nos olvida, ¿no? Efectivamente, además de este es un tema del que hablamos hace 7 años, pero entre que tú no te acordabas y yo lo tenía muy borroso ahí en la memoria, pues tampoco pasa nada por recordarlo, ¿no? Además me equivoqué porque buscando en el recuerdo así deprisa y corriendo confundía la selección austriaca de fútbol con el Rapid de Viena, el Sport Club Rapid Wien, que llaman, ¿eh? Fíjate, no sé decir Psycho y ahora sé hablar alemán. No, Rapid de Viena. Así que bueno. Sí, es eso. Sí. Bueno, así que vamos a aprovechar, voy a sacar la pata y lo vamos a explicar bien. A ver. Hablamos de un partido que se celebró hace hoy exactamente 80 años, el 22 de junio de 1941, que fue cuando se jugó la final de la Liga Alemana, lo que ahora es la Bundesliga y que entonces se llamaba la Gauligen, la Gauliga, sí, porque ese fue el nombre que le puso Hitler. Y esa final la jugaron el Schalke 04 y el Rapid de Viena en Berlín. La extravagancia salta a primera vista a los que entendéis de fútbol, ¿no? Y bueno, y también a los que conozcan un poquito la Segunda Guerra Mundial, porque en aquel año 1941 el mundo estaba en pleno follón. Para los nazis, y esto está más que sabido, el deporte era fundamental como instrumento de propaganda, ¿no? Ellos no iban a jugar, ojo, ellos iban al combate, porque eso de que lo importante es participar, para los fascistas es una monumental chorrada, ¿no? Se gana o se gana, ya está. La raza aria, que es esa cosa que se inventaron y que no existe, no hay raza aria, no existe, se la inventaron, no hay ninguna, pues decían ellos que puesto que era superior a todas las demás, tenía que ser también imbatible en el deporte. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía que ganar un partido era más importante que conquistar un pueblo del este. Así se lo tomaban, ¿no? Es que estaban enfermos de intolerancia y de odio, ¿no? Aún lo están porque esa ideología nazi la tenemos en casa, ¿no? Y qué decir de Hitler, que es que no practicaba deporte, no jugaba ni al parchís con tal de no perder, y además decía que un líder nunca debe de perder un partido, por eso no jugaba nada, ¿no? También es cierto que aquel 22 de junio, el día del final de Liga Alemana, Hitler estaba a otras cosas, pasaba de fútbol. Bueno, pues habrá que contar ya directamente qué había más importante que la final de la Liga Alemana. Y lo había, ya lo creo que lo había. Sí, ya lo creo que lo había, la operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Ese fue el día que Hitler rompió el pacto de no agresión que tenía con la Unión Soviética. Bueno, Hitler no respetó en toda su maldita vida un pacto, ¿no? Este tampoco, ¿no? Y eso que inicialmente no estaba previsto que coincidieran las dos cosas aquel 22 de junio del 41, la final de Liga Alemana y la invasión de la Unión Soviética. Pero bueno, el caso es que mientras 95.000 hinchas atestaban el estadio de Berlín para ver el partido entre el Schalke y el Rapid de Viena, 4 millones de soldados alemanes estaban invadiendo la Unión Soviética. Y como a Hitler le gustaba invadir, no le gustaba el fútbol, él no estaba pendiente de si ganaba el Schalke o si ganaba el Rapid de Viena. Aunque él, ojo, fíjate que era austriaco, pero él iba con los alemanes. Sí. Vamos a ir desgranando esta historia de hoy, que tiene además mucho de fútbol, tiene mucho de política y tiene mucho de guerra. Y aquí además es muy importante el escenario. Hubo muchos austriacos que lucharon contra la ideología de la ultraderecha nazi, incluidos futbolistas muy destacados, cierto, ¿eh? Pero bueno, no es menos cierto, que diría un abogado, que hubo una mayoría de austriacos que o se puso de perfil con los nazis, peligrosísimo, a ver si el viento les venía bien por aquí o por allí, o austriacos que se pusieron claramente a favor de su paisano Hitler. Cuando los tibios se quisieron dar cuenta, bueno, pues el partido nazi se había instalado en Austria, y como no ganaron las elecciones con la mayoría absoluta que pretendieron, tampoco a esto les gusta perder nada, pues decidieron presionar con las armas. De esto también se cuenta poco. Los nazis organizaron una serie de atentados en los que asesinaron a 800 personas.
Atentados, terrorismo puro. El terrorismo de la ultraderecha nazi fue salvaje en Austria hasta que Hitler consiguió lo que quería, que era la unión de Austria y Alemania bajo el mando único del Tercer Reich, ¿no? El famoso Anschluss ese, ¿no? Que se produjo, bueno, pues en 1938. Al desaparecer Austria del mapa, los nazis también suprimieron la Federación de Fútbol Austriaca. Por eso, aunque jugaran aquella final de liga un equipo alemán y otro austríaco, en realidad eran del mismo estado alemán, al menos sobre el papel, ¿no? Efectivamente, sobre el papel eran lo mismo, ¿no? Y eso no les hacía gracia a todos los futbolistas del Rapid de Viena. Me imagino. Unos eran muy nazis también, ¿eh? Otros jugaban en la liga alemana porque, bueno, se sentían obligados. Y muchos futbolistas pagaron las consecuencias porque disimularon muy mal su disgusto, ¿no? Es más, el Rapid de Viena había tenido un presidente llamado Wilhelm Goldschmidt, que era judío. Claro, con ese apellido, sí. Claro. Fíjate. Y fue deportado y asesinado por los nazis en 1942, un año después del partido del que estamos hablando, ¿no? Lo decimos siempre, los buenismos y las políticas de apaciguamiento no funcionan con el fascismo, porque el fascismo no da nunca una oportunidad ni al diálogo, ni a la negociación, ni a nada, ¿no? Los austriacos no creyeron que fuera tan grave abrir la puerta al partido de la ultraderecha nazi, hasta que el partido nazi les comió la tostada a los austriacos. Vamos, se quisieron dar cuenta y dijeron, ¿qué ha pachado? ¿No? Pues ha parchado esto. Y hay una parte importante de los austriacos que además juegan todavía hoy mucho al despiste. Billy Wilder, al que los yankees llaman Wilder, lo definió muy bien. Dijo, los austriacos, creo que lo hemos comentado alguna vez, los austriacos hemos convencido al mundo de que Beethoven era austriaco y Hitler alemán. Sí. Y es al revés, o sea, Beethoven era alemán y Hitler austriaco, pero ahí te hacen unas trampas que no veas. Bueno, volvemos al Estado Olímpico de Berlín, a aquel domingo 22 de junio. Por supuesto, el 90% del estadio iba con el Schalke 04, ¿no? Hombre, me imagino, porque era el equipo local de alguna forma, me imagino que los seguidores del Rapid de Viena no lo tendrían muy fácil para desplazarse. Estábamos en guerra, ¿no? Imposible, en otros años y encima, en pleno follón, ¿no? No estaban las cosas para irse a ver un partido de fútbol a 700 kilómetros. Alguno iría, ¿no? Pero efectivamente la mayoría eran locales. En los 7 primeros minutos de la primera parte, 7, el Schalke metió 2 goles. Y en la grada, bueno, pues los alemanes ahí hacían el pino puente. Bueno, mucha unificación y mucho Anschluss, pero ahí todo el mundo sabía que no estaban jugando 2 equipos de la misma nación. Eran 2 naciones, 2 sentimientos muy distintos, ¿no? En el minuto 58 del segundo tiempo llega el tercer gol del Schalke. 3-0. Y ahí ya los alemanes, bueno, ya no era el pino puente, era doble salto mortal y pirueta para atrás, ¿no? Pero claro, el Rapid de Viena tardó 2 minutos en despertar. 2 minutos, Minuto 60, primer gol austriaco. 1 minuto después, el segundo. El tercero llegó de penalti en el 63. Y en el minuto 70 colaron el cuarto con un trayazo. Y yo no sé qué no está Dani Garrido contando esto, que es el que debería estar haciéndolo, ¿no? Pero bueno, 4 goles en 10 minutos del Rapid de Viena. Habíamos pasado del 3-0 al 3-4, ¿no? Bueno, se les cortó la risa, se pitó el final del partido y los alemanes pues se fueron llorando al vestuario. Los austriacos ganaron la Liga Alemana. Esa es entonces la razón por la que el Rapid de Viena figura como campeón de liga en 2 países distintos, en Alemania y en Austria, que mira, tiene mérito. Sí, seguro, no lo digo, pero no lo sé. Yo creo que debe ser el único del mundo. Yo tampoco, ¿no? Lo sé, pero imagino que debe ser así. Claro, es muy curioso, ¿no? Bueno, esto podríamos decir que son cosas del fútbol, pero lamentablemente no, son cosas de la guerra. Y ahora es un detalle que demuestra lo importante que es la memoria histórica y tener muy presente por qué y cuándo pasaron las cosas. El Rapid de Viena reconoce que fue campeón de liga en la Alemania nazi, reconoce que hubo un éxito deportivo del que está muy orgulloso, pero no olvida que en aquella época Austria formaba parte del Tercer Reich y no se enorgullece precisamente. Dicen ellos que es un honor agridulce.
Desde el Rapid dicen que no deben olvidar lo que sucedió, ni hacer como si aquí, bueno, no hubiera pasado nada, ¿no? Hemos ganado y ya está, no, y que no deben ni pueden separar el deporte de la sociedad. Hoy tenemos un ejemplo también con lo que ha pasado con la UEFA y en Múnich, un desastre, directamente. Exactamente, bueno. Y el Rapid, para el Rapid no fueron solo palabras ni postureos, porque hará unos 12 o 13 años el Rapid de Viena contactó con historiadores para que les orientaran en un asunto que no sabían cómo abordar. Se preguntaban en el Rapid si debían celebrar sus éxitos de la época nazi al mismo nivel y con el mismo entusiasmo que los éxitos en democracia. ¿Cómo debía actuar el club ante la sociedad sabiendo que había sido cómplice de Hitler? Y la respuesta fue muy fácil. Celebren sus triunfos, pero nunca olviden lo que pasó. No lo oculten. Afronten la verdad de su pasado. Por eso el Rapid de Viena habla abiertamente de ese pasado nazi, ¿no? En 2019, cuando el club cumplía 120 años, que tuvieron varios actos, todo el equipo directivo se fue a casa de su antiguo presidente, Wilhelm Goldschmidt, e instaló una placa que recordaba cómo fue sacado de su casa por los nazis y luego asesinado. Eso es memoria histórica, y también en el fútbol. Oye, yo ya sé la respuesta porque esta mañana además lo he comentado con Años Barcelona Antena, pero te lo pregunto por seguir un poco el proceso. ¿Algún jugador del Rapid de Viena en aquel partido de 1941, por el hecho de haber ganado, de haber remontado un 3-0, quedar 3-4, algún jugador sufrió represalias por esa victoria o qué? Sí, varios. Ya. Varios. Varios jugadores del Rapid fueron enviados pues al frente ruso. Qué mala baba, ¿no? Claro, estaban invadiendo Rusia y ya dijo, bueno, como necesitaban más hombres, pues venga. Ningún jugador del Schalke fue movilizado a primera línea de fuego en la guerra. Se les estuvieron, porque al final tuvo que participar todo el mundo, pero estaban muy, muy refugiaditos. Pero antes de aquel partido hubo jugadores que se retiraron del fútbol poniendo excusas. ¿Austriacos, dices? Sí, austriacos. Antes de aquel partido, ¿no? Porque no querían jugar con la camiseta alemana si los llamaban para la selección, porque claro, los austriacos eran mejores que los alemanes jugando y entonces la federación tiraba mucho de ellos, ¿no? Bueno, fue el caso del famosísimo Matías Sindelar, ¿no? Fue un tío muy famoso, que era el Messi de aquel entonces, ¿no? Y bueno, para mayor recochineo, de origen judío. ¿Y que no quiso jugar? No quiso jugar y además nunca se aclaró su muerte. Hay quien cree que se suicidó junto a su novia porque el nazismo les resultaba absolutamente insoportable. No me extraña. Lo que queda del día, con Isaías Lafuente. Por fin llegó el día. Por fin llegó el día. Que no ha terminado aún, por cierto. No ha terminado, no, y hay mucha música de fondo. Bueno, ya lo decía ayer Tony Martínez, España es hoy un país entre dos gritos. Sí. España se debate entre dos gritos, me quema y loroló. Me Pues así más o menos está España. Pedro Sánchez ha dado a conocer ya oficialmente los indultos a los presos del Procés. Los indultos afectan de manera directa a 9 personas, pero el Gobierno de España sobre todo piensa en los cientos de miles de catalanes y catalanas que se sienten solidarios con quienes están presos y también a muchos otros que no respaldaron sus actos, pero que sí creen que ya han cumplido suficiente castigo. Y Pablo Casado creo que ya se lo ha dicho más de una vez, que es un irresponsable. Es que a lo mejor nosotros hemos asumido el coste de que la legalidad prevalezca en Cataluña. Es que a lo mejor nosotros hemos asumido la responsabilidad de decir aquí quien incumple la ley se disuelve un gobierno, se disuelve un parlamento y se van a la cárcel. Pues así estamos aquí y mientras tanto en Europa, el Consejo de Europa... Te sucede que ayer aprobó un informe sobre España, concretamente sobre la actuación de la justicia española en el Procés. Este informe se aprobó con 70 votos a favor y 28 en contra. El informe critica la actuación de los jueces españoles. Dice el informe del Consejo de Europa que las penas de cárcel para los condenados del Procés son desproporcionadas. ¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rasca! No dice que sean inocentes, no niegan que violaran la ley, pero dice que las penas de cárcel han sido desproporcionadas. ¡Ay! Pide la excarcelación de los presos. ¡Ay! Pide que se anulen las peticiones de extradición a Carles Puigdemont y el resto de perseguidos por la justicia española. ¡Ay! Ningún tribunal europeo, ninguno,
ha seguido las indicaciones del Tribunal Supremo Español. Bueno, adiós, hasta Pascua. O las han ignorado o las han criticado. Tenemos el informe del Consejo de Europa, los tribunales de Francia, tribunales de Alemania, tribunales de Bélgica, tribunales de Gran Bretaña. Qué extraña coincidencia. ¿No podría estar esto indicando algo? Y no me gusta señalar. Bueno, que los indultos son un tema polémico, no hace falta documentarlo en exceso, pero hoy las polémicas la verdad es que se nos han acumulado. El Festival de Cine de San Sebastián, por ejemplo, ha anunciado hoy que no van a hacer distinción de género en los premios, como ya lo hace, por ejemplo, la Berlinale. El cambio dicen que obedece a la convicción de que el género es una construcción social, política, y que para ellos pues ya deja de ser un criterio de distinción. Hemos hablado con el director del festival, con José Luis Rebordinos. Nos ha dicho que han hecho lo que creían que debían hacer. Hay opiniones para todos los gustos, ¿no? De hecho, yo antes de tomar esta decisión hemos hablado con mucha gente a la que queremos y respetamos y hemos oído de todo. Es decir, hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y esto se seguirá debatiendo y iremos viendo cómo va evolucionando. Berlín, el Festival de Berlín, fue el primero hace unos meses y hemos sido el segundo. Yo estoy convencido que se van a sumar muchos más festivales, ¿no? Pero bueno, yo nunca pienso que tengo la verdad absoluta, ¿no? Y como no lo piensa, pues ya sabía que iban a venir aplausos y críticas, que es lo que ha venido a lo largo del día. ¿En qué proporción le hemos preguntado? Pues es difícil saberlo. Pues me costaría saberlo, ¿no? Porque, bueno, por un lado me están llamando de muchos medios, mucha gente felicitándonos, sobre todo los medios fundamentalmente felicitándonos, ¿no? Y luego he entrado un ratito en Twitter y hay de todo, es decir... La pena siempre de este tipo de cosas es que, bueno, nosotros lo que queremos también es que se genere un debate, ¿no? Pero normalmente el que está en contra en Twitter, la mayoría lo que hace es llamarte gilipollas, es normal. Esto es lo habitual, ¿no? Pero bueno, también estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que puede estar un poco al 50%, ¿no? Pero es un debate que está también en el propio seno del movimiento feminista, ¿no? Es decir, que hay sectores del feminismo que nos han felicitado y otros que nos han dicho que nos hemos equivocado. Pues en el 50% de los aplausos, el de Pepa Blanes. Yo soy de las que ha felicitado a Rebordinos, sí, porque me parece una decisión valiente, complicada, y creo que ahora mismo San Sebastián es el único foro que puede dar ese paso, ¿no? Y el resto del equipo podríamos decir que estábamos pues como Luz Sansemellado, con el corazón partido. Yo tengo el corazón partido. Yo por una parte veo absolutamente la lógica de la decisión, veo perfectamente razonable el tema de que se premie el talento, da igual que sea el de un hombre o el de una mujer o el de una persona, digamos, de la diversidad que hay de géneros y que se están reconociendo en la próxima ley. Veo eso muy bien, pero por otra parte también creo que tenderíamos, si no hubiera existido esta doble dualidad entre premios femeninos y premios masculinos, no hubiera habido ni la mitad de actrices ganadoras en un premio a la mejor interpretación. En fin, que soplan vientos de cambio, pero no en todos los ámbitos. La semana pasada hablamos de esa nueva ley de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, que prohibía hablar en la escuela sobre homosexualidad, al margen de otras muchas cosas contra los homosexuales. Al alcalde de Múnich pues pensó que sería una buena idea iluminar con los colores del arco iris el estadio donde mañana van a jugar las selecciones de Alemania y de Hungría, como muestra de solidaridad con los homosexuales en Hungría. Bueno, pues la UEFA ha dicho que no, que es una organización neutral y que sería un mensaje público dirigido a una decisión tomada por un parlamento. Y Dani Garrido, el director de Carrusel, cree que es un caso gravísimo. Es un caso, a mí me parece gravísimo, si queréis entramos en materia, que se define porque el fútbol y negocio es a costa de todo y que la UEFA se entrega al homófobo de Orbán, que es su socio fundamental, por una cuestión muy sencilla. Cambiaría de caballo en cualquier momento, Carlas, pero es que es el que más porcentaje de gente le mete en el estadio. Es decir, mete 68.000 de 68.000 y entrega su suerte y su pasta a este tipo. Iñaco Díaz Guerra escribía hoy sobre fútbol y sobre esa homofobia sistémica en ese deporte. Lo hacía en El Mundo y recordaba que de los 600 futbolistas que compiten en la Eurocopa, ninguno es gay. Bueno, perdón, corrige, ninguno se ha declarado gay. Y dice que es que algunas sociedades pues van a buen ritmo, pero el fútbol va muy lento. Va muy lento el fútbol, ¿no? Y llevo bastantes años pensando que no entiendo, ¿no? Porque un futbolista no
un futbolista en activo, en concreto, sale y lo dice, porque estoy convencido que se le convertiría en un icono a nivel social y que incluso económicamente le compensaría, habría tiros en Nike, Adidas, etcétera, ¿no?, por hacerle un contrato. Pero cada vez que pienso eso, me doy cuenta que los futbolistas hacen bien en no salir, porque el propio sistema en el que se mueven, y eso incluye aficionados, y luego lo que estamos viendo de la UEFA igual, que das cuenta de que es normal que ninguno dé el paso, porque no está el mundo del fútbol dispuesto a entender que estamos en 2021 y no en 1956, ¿no? Y otra polémica más sobre vacunaciones y política, porque el defensor del menor de Baleares ha sido destituido porque se ha negado a vacunarse y el gobierno cree que es legítimo, pero no es coherente siendo cargo público. Nos hacíamos muchas preguntas, Matías Vallés se hacía estas. Y las preguntas son, ¿es obligatorio vacunarse? No lo es decir, todo paciente o usuario tiene derecho a negarse a un tratamiento. Entre otras cosas, basta ver también los efectos secundarios que tiene a veces. ¿Puede el director de un hospital no vacunarse? ¿Puede un médico no vacunarse? Hay trabajadores de residencias de ancianos que no se han vacunado y no se ha tomado ninguna represalia. Y esto desemboca, Carles, en la pregunta fundamental, que es el gran debate que va a haber. ¿Puede una empresa exigir a sus trabajadores que se vacunen? Que ese es el gran debate del futuro. Bueno, y sobre gestos, ya sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras y los gestos dan vida a las palabras y a veces tienen más peso. Nos ha dicho Lola Pons esta mañana, nos ha hablado de lo que pesa el lenguaje no verbal. Pesa muchísimo lo no verbal. De hecho, hay un dato muy famoso que se repite en todos los estudios sobre comunicación no verbal, que dice que las palabras son el 30% de lo que decimos y el 70% restante es no verbal. De hecho, tienes ese experimento que se ha hecho alguna vez, que está grabado en YouTube, de hablar a un niño con cara seria o con cara dulce, diciéndole, por ejemplo, con cara seria algo muy bonito o con cara dulce algo muy desagradable. Y vemos que al crío le impresiona mucho más el gesto o el tono de voz, las manos, más que lo que se dice. Es muy interesante lo que nos ha contado Lola Pons y nos interesa especialmente a quienes hablamos y gesticulamos aquí, pero nadie nos ve, Francino. Bueno, hemos hablado hoy de varias revoluciones científicas a lo largo del día en la SER. Esta mañana, por ejemplo, han hablado en Hoy por Hoy de una revolución, la de la edición genética, la de los famosos CRISPRs, con el microbiólogo que los bautizó y los descubrió, Francis Mojica, que ha estado a punto de ganar el Premio Nobel de Física. Bueno, nos ha comentado hasta dónde podremos llegar con lo que hemos bautizado la revolución del siglo XXI. Es un cambio bestial, ¿no? Todos tenemos bastante asumido a día de hoy que si hay una alteración genética que da lugar a un síndrome, dices, pues mala suerte que has tenido, ¿no? Te ha tocado, ¿no? Sí. Las mutaciones genéticas son una lotería y a ti te ha tocado y la has heredado de tus progenitores, ¿no? Y te quedas con ello, sufriendo el resto de tu vida. Ahora, claro, dices, no, es que aunque te haya tocado hay una posibilidad de revertir esa mutación, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues el cambio es radical. Eso por la mañana en Hoy por Hoy. Por la tarde hemos hecho una cosa muy interesante en La Ventana, que es un ejercicio de rastreo. Podríamos haber titulado ¿qué fue de las becas Leonardo? Porque siempre contamos su concesión, los interesantes proyectos, pero no siempre sabemos cómo acabó lo becado. Por ejemplo, hemos hablado con Pilar Martín, que fue beca Leonardo en biomedicina en el 2016, investigadora en el CENIC, que ha conseguido identificar un biomarcador que permite distinguir un infarto y una miocarditis, pero sin pasar por el quirófano, solamente con una gota de sangre. Lo habían hecho ya en ratones y necesitaban ese dinero para probarlo en humanos. Bueno, pues hemos hecho pruebas con pacientes de 7 hospitales españoles y también hemos hecho pruebas con pacientes en Estados Unidos y luego también en Europa hemos podido analizar pacientes del Hospital Universitario de Padua y del Hospital Universitario de Zúrich. Y la investigación, si culmina bien, pues evitará diagnósticos erróneos, confundiendo el infarto y la miocarditis, y permitirá, sobre todo, ahorrar mucho dinero al sistema público. Muchísimos. De hecho, la miocarditis es una enfermedad que está infradiagnosticada, ¿no? Era uno de los incógnitas en el campo de la biomedicina, ¿no? Hasta ahora, la prueba diagnóstica gold estándar es una biopsia de corazón. Y esto pues no se realiza porque es muy invasiva, con lo cual pues muchos de los pacientes pasan sin diagnóstico, que luego se puede complicar en una cardiopatía dilatada crónica. Y bueno, pues las enfermedades crónicas del corazón son el mayor gasto de la seguridad social y uno de los problemas de salud actuales, ¿no?
Y Pilar nos ha dicho una cosa muy interesante. La beca no solamente sirve para lo evidente, que es financiar el proyecto, sino que además a ella le ha servido como tarjeta de presentación. Yo no soy médico, soy bióloga. Yo no tenía acceso a pacientes, claro. Y de hecho pues a mí no me conocía nadie. Pues esta Pilar Martín, ¿quién es? ¿No? Entonces, el hecho de tener la beca Leonardo me dio esa visibilidad frente al personal clínico, ¿no? Hubo médicos que se interesaron por el proyecto, ¿no? Porque ya iba avalado por una beca y por una beca de excelencia. También le sirvió de tarjeta de presentación a José Miguel Adam, ingeniero de la Universidad Politécnica de Valencia. Él recibió la beca Leonardo en Ingeniería y Arquitectura y ahora ha recibido otra beca de 2,5 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación. ¿Para desarrollar qué? Bueno, pues un proyecto que pretende lograr edificios más resistentes pues ante desastres naturales, por ejemplo, evitando lo que ha definido él como el colapso progresivo de su estructura. No es habitual que un edificio colapse por completo per se de inicio o un puente, sino que estos fallos vienen siempre asociados a que en una parte hay un fallo inicial, este fallo se propaga al resto y al final hay un colapso completo. Nosotros lo que pretendemos es evitar esa propagación de fallos. En la beca Leonardo planteé algo que pensaba que me dirían que no, claro, y era abordar el campo del colapso progresivo, pero haciendo un edificio a escala real que sería una probeta de ensayos. Y quizás la beca más novedosa, la beca a una escritora, a Nayat El Hasmi. Ella ganó en 2020 el premio Nadal con una novela titulada El lunes nos querrán, que fue un proyecto que pudo escribir gracias a la beca Leonardo que recibió. Es una beca que no se lleva mucho por ahí. Y eso yo creo que es un síntoma bastante importante de en qué lugar se nos considera a los escritores, ¿no? Porque parece que los escritores vivimos como del aire o que no comemos y en realidad no, necesitamos tener cierta independencia económica para poder crear, más todavía cuando somos mujeres y más todavía cuando somos mujeres con hijos. Esto lo dejó dicho Virginia Woolf cuando dijo que necesitamos la habitación propia, pero también 500 libras al año, y dejar que escriba lo que se le ocurra, y al cabo de un año seguro que tiene un buen libro. Por cierto, a Nayat, a José Miguel y a Pilar les enviamos un gran saludo porque como aquí no recibimos la beca Leonardo, había que hacer desconexión y no ha dado tiempo a despedirlos. Bueno, y después de esta interesante mirada sobre la Tierra, acabamos mirando al mundo, pero desde el aire. Esta mañana hablaban con John Tugores, que es arquitecto, que es piloto, que es fotógrafo y que fotografía nos ha dicho mientras pilota. Y Francino ve cosas extraordinarias que yo, la verdad, nunca hubiera podido imaginar. Nosotros volamos aviones maravillosos. Y en estos momentos en que volamos con el piloto automático y tal, pues hay tiempo para hacer fotografías. Y claro, pones a un arquitecto dentro de una cabina de pilotos con unas vistas sensacionales y eso está observando pues la Europa que ha estudiado en la universidad para la vez en tiempo real y inmersa en la atmósfera, pues ostras, esta digamos vista casi panóptica que tenemos del territorio, es una vista de 180 grados de todo el territorio y el planeta es muy pequeño, o sea, algunas fotos de Barcelona las he hecho desde Francia. Yo desde la vertical de Barcelona, una noche de estas, después de haber llovido, tú ves la luz de Madrid, ves la luz de Bilbao, ves la luz de Perpiñán, ¿sabes? El mundo es muy pequeñito. El mundo es muy pequeñito, efectivamente. En algunas cosas es un auténtico desastre, pero puede ser también un mundo maravilloso. Yo prefiero verlo así. Un beso muy grande. Adiós. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.